Hola, les habla María. En un matrimonio hay 3 clases de adulterio. El hombre que se mete, une o casa con otra mujer en vida de su primer mujer. ¿Y tú en cuál adulterio estás? En un matrimonio hay 3 clases de adulterio. La mujer que se mete, une o casa con otro hombre en vida de su primer hombre. ¿Y tú en cuál adulterio estás? En la vida solo hay 3 clases de fornicarios: los que andan con las mujeres sin casarse, y los unidos en unión conyugal sin casarse, y los casados por lo civil, mas no por la iglesia. ¿En cuál estás tú? En la vida solo existen 3 clases de personas: el ignorante que grita y ladra como perro, el inteligente que opina tranquilamente, y el sabio que calla y observa, y cuando dice algo es para callar a todos. ¿En qué personas estás tú? ¿Qué le dijo Jesucristo a la mujer acerca del adulterio? Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Que se fuera de donde estaban, en el templo. Porque dice: por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Sentado él les enseñaba. Que se fuera del templo a donde vivía o donde ella quisiera. Más no dice que le iban a ladrar los perros, sino que dejara de pecar. Vete del pene y no peques más. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Por qué? Porque dice, estaba yo leyendo Juan capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Porque Jesús en Lucas dice: capítulo 16, versículo 18. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. ¿Ok? Y dice, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10 al 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Dice el versículo 39 de Primera de Corintios capítulo 7.
La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Dice Marcos capítulo 10, versículo 11 al 12. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque Dios le va a dar muerte eterna a la mujer si ella se une o se casa con otro en vida de su primer hombre. Eso es lo que dice Dios. Porque es a Dios que le comete adulterio. Es Dios que la unió en unión conyugal a marido y a mujer para toda la vida. Fue Dios que lo hizo. No fue ni el sacerdote, fue por medio del sacerdote, pero fue Dios que lo hizo. ¿Ok? Fue por medio de un sacerdote, pero es Dios que unió la unión conyugal. Entonces, por eso dice, pero en el principio de la creación, Dios los crió hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Los dos serán como una sola persona, así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. No lo puede separar. Lo que Dios ha unido. Metiéndose, uniéndose o casándose con la mujer o con el hombre. Porque le cometen adulterio a Dios, que fue que los unió en unión conyugal. Entonces, eso dice Marcos, capítulo 10, versículo 6 al versículo 9. Dios le va a dar muerte eterna a la mujer si ella se une o se casa con otro hombre en vida de su primer hombre, en vida de su primer marido. Porque fue Dios, como ya dijimos, que quien lo unió en unión conyugal. Dice que sea de otro esposo, del que resucitó de los muertos, de Jesucristo. Pero no puede ser de otro marido más en este mundo, porque le comete adulterio a Dios. Porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Pero temo que, así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. Libre de la ley de Dios. Entonces, de modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar... ¿Quién es el esposo? Cristo. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios
porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. Ya nada de qué cosa dice el Viejo Testamento. Estamos bajo la ley de Cristo. Ahora, que los hombres se creen gran cosa. Un hombre no virgen con fornicación no se puede casar. Una mujer no virgen con fornicación no se puede casar, porque Dios lo une en unión conyugal con la primera mujer para toda la vida. Él lo hace como en una sola persona con la primera mujer. Entonces, donde yo estaba leyendo es 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2 al versículo 3. Romanos, capítulo 7, versículo 1 al versículo 6. Ahorita vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12 al versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 al versículo 2. Mateo, capítulo 5, versículo 27 al versículo 30. Y el versículo 31 al 32. Entonces, aquí lo que dice es: los fornicarios, que fue que dije que son, ya no se puede casar, porque por esa causa se tiene que divorciar, por no casarse virgen el hombre, por no casarse fuera de fornicación. Por esa causa se tiene que divorciar el hombre, creído, que se ha creído otra cosa que no es. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, y es al Todopoderoso que le cometen adulterio. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Con la primera mujer fornica, le comete adulterio a Dios fornicando, y de paso hace una sola persona con la primera mujer. Y dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso se casa con otra, comete adulterio. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero como este perro fue a hacer un cuerpo con una golfa, fue a fornicar, por esa causa y motivo ahora se tiene que divorciar. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, que ya le metió y la jodió ya a la mujer, comete adulterio. Así hablo yo, porque es la verdad. ¿Qué hace el perro que ya hizo un cuerpo con una
y viene y se casa con otra para hacerla cometer adulterio. Se tiene que divorciar ese hombre perro de esa mujer, porque toda la vida va a cometer adulterio con ella. Ya Dios lo unió con la primera. Y peor tantito que este hombre haya ido a hacer un cuerpo con una golfa. Así haya sido con una mujer decente. Es con la primera mujer que Dios lo une en unión conyugal a ese hombre.